Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 17 al 26. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Todo le es posible al que cree, o al que cree, todo le es posible. El creer significa un convencimiento completo, total, una certeza. Cuando tú crees, es porque has desplazado la duda, la incredulidad. Has desplazado todo aquello que impide que aquella palabra fe llegue a ser una realidad en tu vida. Y muchas veces el temor, la incredulidad y la duda, que son casi sinónimos, vienen a fortalecerse tan intensamente que llegan a producir un poder tan destructivo que lleva a la gente a la misma muerte eterna en el infierno. Vean qué poder tiene la incredulidad, qué poder tiene la duda. Es capaz de llevarte al infierno, a la muerte eterna, porque no pudiste creer o no quisiste creer. Es muy importante que nosotros entendamos el poder que tiene el creer. Por eso es que el Señor le dijo a aquel padre que tenía a su hijo enfermo, oprimido por el diablo, aquella enfermedad que se manifestaba
como una enfermedad física de epilepsia, que le daban ataques, espumarajos, se tiraba, se golpeaba. El Señor lo determinó como una posesión demoníaca que había estado tratando de destruir la vida de aquel jovencito y también la vida de aquella familia. Vemos entonces que el creer le permitió a aquel hombre, aunque reconoce y dice: creo, pero hablando honestamente en su corazón, él dijo: sí creo, más bien dicho, quiero creer, deseo creer eso que me estás diciendo, creo lo que tú dices, pero hay algo en mí que me está impidiendo, ayuda a mi incredulidad. Clamaba a aquel que le estaba retando a tener fe, porque le había dicho: si puedes hacer algo, ayúdanos. Y el Señor no le recrimina, ni le regaña, ni sencillamente le dice: el problema no es si yo puedo, el problema está en ti. Si puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Porque en el creer hay un poder tan importante, tan grande, que puede transformar toda una vida, una familia. Y si un grupo de personas creen como esta iglesia va a ser transformada en un ente espiritual poderoso y glorioso que se expanda. Si México, nuestra nación, llega a creer en Jesucristo y llegamos a ser transformados, va a ser una nación poderosa, gloriosa, bendecida, de testimonio y de grande gloria para nuestro Señor. Este hombre recibió lo que pudo creer. Recibimos lo que creemos. Repite conmigo: recibo lo que creo. Recibimos lo que creemos. Ahora pon atención. Nick era un hombre grande, fuerte, alto, duro, que había sido ferrocarrilero por muchos años. Era uno de los mejores empleados en esa compañía ferrocarrilera. Era un hombre que siempre llegaba puntual, muy trabajador. Era un hombre confiable. Tenía buena relación con todos los demás compañeros. Era un hombre que no tenía una tacha como persona, como esposo, como familiar, lo conocían. Pero Nick tenía un gran problema. Su actitud era muy negativa en muchas cosas, o más bien dicho, en todas las cosas de su vida. Él era muy negativo. Era conocido entre todos sus compañeros ferrocarrileros como el hombre más pesimista que habían conocido. De continuo temía siempre lo peor. Siempre estaba preocupado y perturbado, pensando que algo malo iba a suceder. Cuando salía del trabajo, tal vez un accidente y no llegue a mi casa. Tal vez tengo que salir más temprano porque algo pasa y no voy a llegar. Tal vez un accidente en el trabajo pueda y yo pueda perder un brazo, tener algún problema. Cuídate, y estaba siempre con temor. Un día, todos los equipos de trabajo, las cuadrillas de trabajadores, fueron avisados de que iban a festejar el cumpleaños del jefe y que salieran dos o tres horas antes de sus trabajos para que fueran al lugar de la fiesta. Empezaron a salir, pero había llegado un vagón de ferrocarril
que habían llevado a reparar y estaba allí en los andenes. Este vagón era un vagón refrigerador. Transportaban cosas y tenía era un refrigerador, un vagón refrigerador. Y dice que a él le tocaba repararlo y se metió y accidentalmente se le cerró la puerta. Todos empezaron a irse, empezaron a retirarse, preparándose para ir a la fiesta. Nick, cuando quiso salir, vio que estaba encerrado. Vio a través de una ventanita que había y veía que todos estaban saliendo. Y ya casi estaban, entonces él empezó a tocar y a golpear. Pero estos carros tienen un acondicionamiento para impedir que el frío y la temperatura, el calor entren y la temperatura salga, de tal manera que acolchaba. Y dice que golpeaba y vio que el último trabajador salió. Como siempre pensaba lo peor, decía: estoy en un carro de refrigeración. Es un carro donde la temperatura baja. Seguramente voy a morir. Y dice que fueron pasando las horas y él empezaba a sentir cada día más frío y más frío. Y entonces él sabía que la temperatura en esos carros era siempre de 5 o 6 o 7 o 10 grados bajo cero, para mantener en congelación los productos. De tal manera que él empezó a golpear la puerta, tratando de que alguien por ahí oyera o se hubiera quedado. Se lastimó sus manos, se lastimó sus pies pateando la puerta, se sangraron sus manos, se lastimó tanto. Y dice que en ese momento perdió ya la esperanza y dijo: voy a morir. Y dice que vio un pedazo de cartón que había ahí en el vagón y traía un bolígrafo en su camisa. Fue y se sentó y empezó a escribir una carta de despedida a su familia, donde le relata cómo había entrado al vagón, cómo se le había cerrado sin darse cuenta, cómo todos se habían retirado, cómo él había estado golpeando y aquel cristal doble resistente no se rompió ni la puerta se pudo abrir, porque solamente se abría por fuera. De tal manera que él empieza a relatar cómo empezó a sentir aquella angustia y desesperación y sentir que el frío invadía su cuerpo. Dice que rompió y trató y se rompió sus manos. Si me ven ensangrentado de mis manos es porque estuve golpeando hasta lastimarme y no obtener más que hacer. Creo que estas van a ser mis últimas palabras. Me despido de ustedes, los amo mucho. Y esas fueron las últimas palabras de Nick. Murió en aquel carro. Al otro día, cuando llegaron los trabajadores, dice que abrieron aquel carro y lo encontraron muerto, abrazándose así, cubriéndose del frío intenso. Cuando retiraron, por ley tenían que hacerle una autopsia. Al ser terminada la autopsia, reveló que Nick había muerto por congelación. Lo sorprendente, el enigma que existió en este asunto era
que todos decían, bueno, murió porque estaba allá adentro. Pero ¿por qué murió? Por congelación. La autopsia reveló que todo había sido producto de un enfriamiento de su cuerpo, al grado tal de producirle la muerte. El enigma fascinante para los investigadores era que descubrieron que en aquel carro refrigerador lo que había sido mandado a reparar era la máquina de refrigeración, porque no servía. En ningún momento estuvo funcionando esa máquina de refrigeración. La temperatura en la que él estuvo era aproximadamente de 30 grados centígrados, 4 o 5 grados menos de lo que tenemos en nuestro cuerpo. Él pensó que estaba a 10 grados bajo cero. Su temor, la intensidad de su pesimismo, el poder del pensamiento, el poder del creer. Dios nos lo ha revelado al que cree. Todo le es posible. Era tanto aquella convicción de este hombre que murió congelado, y todos decían, va en contra de las leyes de la naturaleza. ¿Cómo es posible que alguien que no está en un congelador muera congelado? Pero condicionó tanto las cosas en sus moléculas, en su ser, en su cuerpo, que fue enfriándose, porque es el poder que Dios nos ha dado. El poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Él dijo, voy a morir congelado, y murió congelado. Enigma, enigma. Yo no encuentro explicación, tú tampoco. Lo importante es que este caso fue publicado en un libro en el año de 1995, hace 20 años. Página 185, editorial Morrow. El libro se titula El imperio y el poder de la mente. Quiere decir que lo que Dios dice es una realidad. Lo que tú crees, eso vas a recibir. Yo recibo lo que yo creo. No puedo recibir lo que no creo. Por eso el Señor le preguntó a aquel hombre, ¿crees? Al que cree, hay un dicho aquí en México, un dicho que dice, le sucedió lo que tanto temía. Y hay otro dicho que yo aprendí como a los 16, 17 años. Lo que no has de ver en tu casa lo has de tener. Lo que tanto dices, no quiero, no me gusta, no esto y no me gusta, esto y no me gusta, y lo estás declare y declare. Casi estás llamándolo a que venga. Más bien dicho, lo que estás temiendo que no quieres que venga, eso va a venir. Hoy en día hay muchas personas como Nick que siempre están esperando lo peor. Esperan la derrota. Esperan que nunca van a ser sanados, que nunca les va a ir bien, que no van a avanzar. Siempre están negativos. Les dices, hermano, es que va a estar bien. No, es que voy a estar mal porque siempre
No, sí, mira, tú crees a Dios, yo he creído, pero no, y no, casi me dan ganas de decirles, pues sigue pues lo que tienes. Pero ¿saben qué? Hay poder en Jesús para cambiar esas mentes y esos corazones, nuestras mentes y nuestros corazones. Tú puedes creer por cosas buenas. Si tú haces uso de todas las cosas buenas y te das cuenta de todo lo que Dios te ha estado dando desde que vienes a esta iglesia, desde que conociste a Jesucristo, de todo lo que Dios te ha revelado que hiciste mal y que te fue mal por no haber hecho caso de lo que aquí se te decía, no yo, pero a la vez yo soy el instrumento, el pastor, la predicación. Pero no es más que la voz de Dios, el pensamiento de Dios, hablándote y diciéndote, todo es posible al que cree. Y por no haber creído y haber tomado tus decisiones y haber seguido tus pensamientos, es que has tenido los fracasos que has tenido y has tenido que ver tu hogar sufrir como has sufrido, o ver a tus hijos como han sufrido, porque no has creído. Pero hoy Dios nos está llamando para reflexionar y darnos cuenta que esto es una realidad, pero que tú tienes que valorar que las cosas buenas que Dios te ha dado, te ha hecho mejor desde que vienes aquí. Y ese mejor es que te des cuenta que no hay otro camino mejor que el de seguir sus enseñanzas, tener fe, creer lo que Él ha dicho y permanecer en ello, aunque aparentemente no esté caminando las cosas como tú quieres. En ese momento van a llegar a ser porque Él lo ha dicho. Cuando enfrentes momentos difíciles, no te quedes ahí quejándote y lamentándote. Ten la esperanza y el deseo siempre cuando estés en esos momentos difíciles, y dite a ti mismo, yo voy a salir de esto porque Dios está conmigo. Espera que Dios cambie tu situación de una manera sobrenatural. Cuando tu negocio comience a flojear, cuando piensas que así como vas a ir a la quiebra, vas a tener que cerrar tu negocio que habías abierto, no te estés preparando para cerrar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener que vender los muebles, voy a tener que vender la mercancía, voy a tener que dejar de rentar el local, voy a tener que... Y ya te estás preparando para la derrota. Es que mi negocio va a ir mal, es que ya tengo menos cosas. ¿Qué va a ser del futuro? No va a haber quien lo atienda, no va a haber quien lo cuide. Yo ya estoy enfermo, ya tengo años, ya no tengo fuerzas. Y que Dios no podrá hacer muchas cosas y llevarte una persona que te ayude, alguien que tome tu lugar, y no nada más atiende el negocio, lo lleve adelante, sino que no nada más te lo lleve adelante, sino que saque para mantenerte a ti, Él y todavía muchos más. Dios puede hacer cosas imposibles porque Él es el Dios de los imposibles. Pero ¿sabes por qué no suceden a veces las cosas? Porque tú no crees y te estás preparando para el fracaso. Te estás preparando para el fracaso en la escuela. Es que fallé una materia, ya no pasé, ya perdí el año, ya dejas de estudiar. ¿Cuándo vas a pelear? ¿Cuándo te vas a esforzar? Y decir, este año no pude, bueno, este año me pongo a trabajar, me sigo preparando, pero el otro año vuelvo a intentar. Y el otro año vuelvo a intentar. ¿Por qué? Porque yo tengo un futuro glorioso en mi escuela,
en mi matrimonio, en mi familia, y no voy a dejar que el diablo tome ventaja en mi corazón y en mi mente. Por eso es importante que nosotros entendamos que si tú estás profetizando, ya estoy usando otra palabra. Si tú estás profetizando, declarando cosas negativas en tu vida, estarás como Nick. Me voy a morir congelado. En un lugar que no debió morir congelado, murió congelado. Si tú tienes y estás diciendo mi matrimonio no va a salir adelante, no me llevo bien con mi esposa, esto no va a funcionar, ya estás sepultando tu matrimonio. Si tu vida es un desastre, oye lo que estoy diciendo. Si tu vida es un desastre, tu actitud debe de ser: Dios, yo sé que tú tomarás esto y lo vas a transformar para mi bien. Yo creo que tú me harás más fuerte a través de esta circunstancia. Yo voy a salir con más experiencia, más fortalecido, más maduro, con más experiencia, pero no me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él usa todas las cosas en nuestra vida para nuestro bien. Romanos 8:28. Es en esos momentos cuando todo está mal, cuando tu imagen propia te juega un papel muy importante. Es crucial vernos como Dios nos ve. Nosotros debemos de vernos como Dios nos ve. Dios te ve a ti como un triunfador. Dios te ve a ti como una persona de éxito. Dios te ve a ti como su hijo. Dios te ve a ti como su hijo, con la presencia de su Espíritu Santo dentro de ti, con el poder dentro de ti, para que ningún problema en tu vida se quede sin solución. Entiende esto: Dios te va a ayudar en todas las cosas, pero el que tiene la última palabra eres tú. Tú eres el que dices, ¿creo o yo no creo que voy a salir adelante? ¿Quién es el que dice la última palabra? Nosotros. Fíjate muy bien. Te la pasas quejándote, lamentándote de tu negocio, de las circunstancias, de cómo está la carestía, de que ya subió la carne de puerco, que ya subió el jitomate, que ya subió la luz, que ya subió esto, que ya subió aquello, que ya subió la falda. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que ya no alcanza para un vestido más largo. Todos le ponen pretexto, ¿verdad? Lo que es importante es que tú eres el que tienes la última palabra. Tú decides si tus enfoques van a ser negativos y pesimistas como el de Nick, o si tu enfoque está sobre lo que no puedes hacer y no has puesto tu enfoque en lo que sí puedes hacer. Has puesto tu enfoque en lo que yo no puedo. Tienes razón. Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer. Y más si tú conoces al Dios que vive en tu corazón. Tú
puedes hacer muchas cosas. Es más, tú puedes hacer todas las cosas buenas que desees en tu vida, porque Dios está contigo. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él dijo: pero solamente de lunes a martes, es solamente el domingo porque estoy en la iglesia. Él dijo: todo lo puedo en Cristo. El poder está en Cristo, que nos da las capacidades para ir adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es muy importante que tú entiendas esto. No pongas tu enfoque en lo que no puedes hacer. Pon tu enfoque en lo que puedes hacer, y más con la ayuda de Dios. Imagínate, si tú te estás enfocando en lo que no puedes hacer y estás declarando que no lo puedes hacer, entonces te estás uniendo, pongan atención, te estás uniendo al enemigo. Te estás asociando con el diablo. Cuando tú estás de negativo y de pesimista, te estás asociando con el enemigo. Estás ayudándole a abrir la puerta de tu vida. Es más, Nick cerró la puerta. Se encerró solo. Si tú sigues de negativo, declarando cosas negativas, te estás asociando con el enemigo que quiere matarte y destruirte. Estás conspirando contra tu propia vida y estás abriéndole puertas al enemigo. Cuando tú permites que pensamientos, palabras, acciones y actitudes destructivas dominen tu vida. En cambio, si te pones de acuerdo con Dios, el negativo se está poniendo de acuerdo ¿con quién? Con el diablo. El negativo se pone de acuerdo con el diablo, conspira con el diablo, ataca con el diablo su propia vida. Pero si tú te pones de acuerdo con Dios, tu enfoque estará en todo lo que puedes hacer. Tu fe puede hacer que Dios aparezca y obre de manera sobrenatural en tu vida. Tu fe te va a ayudar a sobrellevar los obstáculos. Fíjate, no dice que no hay. Tu fe te va a ayudar a llevar los obstáculos y te permitirá alcanzar niveles nuevos de victoria. Con Dios vamos de victoria en victoria. Pero ¿de qué manera estás enfocando tú las cosas? ¿Positivo o negativamente? Y quiero contarte un relato que está en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, en el versículo 27, leemos lo siguiente. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Dos ciegos que supieron que Jesús pasaría por donde ellos estaban. Y la fe comenzó a crecer dentro de sus corazones. Ellos han de haber pensado: no nos tenemos que quedar así. Dios puede sanarnos. Este rabí que anda aquí es el Mesías. Él está sanando gente. Ellos acababan de escuchar, porque en el versículo 26, 25 y 26, estamos leyendo el 27,
Pero en el 25 y 26 voy a leerles lo que dice. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos dando voces. ¿Qué había pasado? Los ciegos habían oído que Jesús había resucitado a una niña que era hija de un hombre principal llamado Jairo. Quiere decir que ellos habían oído cómo Jesús había levantado de los muertos. Ellos oyeron, y cuando oyeron que Jesús pasaría por donde ellos estaban, ellos le siguieron e iban ahí tomados de la mano. Vamos, vamos, ahí donde va, por aquí vamos caminando. A lo mejor llevaban su palito, su bastoncito, y ahí iban. Pero no nada más le seguían, sino iban clamando e iban diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros y sánanos. Al oír Jesús su clamor, se detuvo, se dirigió hacia ellos y les hizo una pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Jesús sabía lo que querían, pero quería averiguar qué creían ellos, si su fe era genuina o no. Versículo 28 de Mateo 9 dice: llegada a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Quiere decir que Jesús ya sabía lo que ellos querían, ya conocía lo que ellos necesitaban. Jesús no le preguntó: ¿qué quieren que les haga? Él les dijo: ¿creéis que eso que tú quieres que yo te haga, crees que yo lo puedo hacer? Quiere decir, tienes la fe en mí de que yo puedo hacer eso. ¿Es un imposible? Sí. ¿Para quién? Para toda gente, para todo ser humano. Eran ciegos. ¿Quién puede devolver la vista? Solamente Dios. Entonces él quería averiguar qué era lo que ellos creían. En pocas palabras, quería averiguar si tenían una fe, pero una fe genuina, una fe real. Y solamente una fe genuina, una fe real puede obrar un milagro en tu vida. Los ciegos contestaron con gran confianza y dijeron: sí, Señor. ¿Creen que puedo hacer esto? Sí, Señor. Al decirle Señor, ese término solamente se le aplicaba entre los judíos a Dios, porque ellos no podían pronunciar el nombre de Jehová por respeto. Entonces le dijeron, al decirle sí, Señor, lo estaban reconociendo como Dios, el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, cuando ellos le dijeron sí, Señor, aquellos hombres estaban diciéndole a Dios: sí, Señor, creemos, lo sabemos sin lugar a duda, que tú nos puedes sanar. Sabemos que podemos confiar y que podemos confiar en ti. Sabemos que tú puedes. Eso era lo que el Señor quería ver en sus corazones. Cuando ellos dijeron sí, Señor, pon atención. Sí, Señor, le estaban diciendo: creemos, sabemos sin lugar a dudas que tú nos puedes sanar. Quiere decir, no hay duda, no hay incredulidad. Sabemos que puedes hacerlo y confiamos en ti. Si tú le dices hoy
yo creo, Señor. Sí, Señor. Yo confío en ti. Yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que tú quieres hacerlo. Mi confianza está totalmente puesta en ti. Yo sé que voy a tener este milagro. Si tú en tu necesidad, en esta mañana, Dios te está enfrentando a todo el tiempo que has estado hablando negativamente. Mis hijas no van a salir adelante, mis hijos no van a salir adelante, mi esposa no va a salir adelante, mi negocio va de mal en peor, no sé qué puedo hacer. Tú puedes decirle: Señor, yo creo que voy a salir adelante, porque tú me has dado capacidades y habilidades. Y si este negocio se va a cerrar, es porque tú tienes algo mejor para mí. Y Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver. Pero si este negocio tú lo vas a bendecir, dame las fuerzas, dame el ánimo, que yo no me ponga en esa negatividad y en ese pesimismo que trae la muerte y la destrucción. Tenemos que decirle como aquellos ciegos. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, creemos. Sí, Señor. Aquellos hombres creyeron que Dios podía hacer algo. ¿Y qué sucedió? El Señor dice en la Biblia que les tocó los ojos y les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Si no hay fe, no hay milagro, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, el convencimiento de lo que no ves, pero sabes que ya viene, que está ahí, que ya está ahí. Tú no lo ves, pero viene. Y eso es lo que Dios quiere que creas. Y Dios cada domingo durante todo este año nos está viniendo retando y retando y retando. Fe, fe, cree, sostente. No seas cobarde, no seas pusilánime, no dudes, no tengas temor. Y hoy te está diciendo: no seas incrédulo. Hace 8 días nos decía del poder que hay en nosotros, de la autoridad que Dios ha puesto. Somos hijos del Altísimo. El poder del Espíritu Santo está en nosotros para obrar milagros, señales y prodigios, para cambiar las circunstancias de nuestro alrededor. ¿Por qué no han cambiado las circunstancias? ¿Por qué siguen siendo las mismas? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué estamos mal y no hemos progresado? ¿Por qué? Porque hay pecado. Y ese pecado es el día de hoy lo que está señalando Dios, es la incredulidad. Porque tenemos a Dios. Dios está en nosotros. Porque no ha sucedido, porque no creemos. Pero cuando empezamos a orar con fe, cuando empezamos creyendo y declarando lo que Él nos ha dicho, entonces las cosas van a suceder. Ese negocio, esa salud tuya se va a curar. Días pasados escuchamos el testimonio triste de lo que estaba sucediendo en la vida de nuestro hermano Rodrigo y Cintia, que su hija se adelantó, nació a los 7 meses, tuvieron que operarla porque la niña se estaba muriendo en el vientre, los latidos se estaban bajando, el médico la llevó de emergencia para que la operaran y pudieran sacar a la bebé. 7 meses, todavía faltan muchos sistemas que madurar, sistemas digestivo, cardiopulmonar, sus defensas. Un niño de 7 meses antes casi no vivían, más que por la gracia de Dios. Y ahora hay más avances, más todo, y tratan de llevarlo. Pero cuando salió ella para ser operada, el doctor dijo: la niña trae una lesión cardíaca. Cuando nos dijeron eso, todos empezamos a orar
Muchos empezaron a ayudarnos. Se comunicó la circunstancia y empezamos a orar para que aquella maldición que se había decretado sobre su vida, porque el diablo usa personas, individuos que no creen, que no conocen a Dios, se dejan llevar nada más por el conocimiento natural humano, que es finito, que es falible, quiere decir que falla. En sus conocimientos saben eso y ellos lo declaran simple y sencillamente, sin ni una esperanza de más. Pero los que conocemos al Dios vivo, el Dios todopoderoso, empezamos a pedirle a Dios: Señor, cancelamos esa maldición del daño en el corazón. Cancelamos que la niña va bien. Llegó al hospital, la operan y dicen que sí, trae un problema en el corazón. La tienen que meter a terapia intensiva, que no puede respirar, que tiene líquido en los pulmones. A las 12 horas un doctor dice que tiene neumonía, que van a tener que tenerla 2-3 semanas ahí y darle terapia, que los pulmones no han madurado y tienen que intubarla para poderle oxigenar. Tienen que alimentarla con un líquido especial porque empezó a sangrar del estómago después de 36 horas que no le habían dado nada. La niña estaba con un pronóstico muy triste, desfavorable, pero nosotros clamamos y declaramos que Dios es todopoderoso. No dejamos oír aquello que estaba diciendo el enemigo. El enemigo quiere que tú creas. Si tú tienes temor y dudas del poder de tu Dios y dudas de que Él es un Dios que hace milagros y dices, bueno, es que ya no se puede, y te resignas a tu situación mediocre de fracaso, ahí te vas a quedar siempre. Dios te está retando hoy a nuestra iglesia a que nunca debemos de rendirnos y ver que las cosas son imposibles. Nos rendimos ante una silla de ruedas, nos rendimos ante una gente que ya han dicho que no hay cura y los vemos ahí, y nosotros tenemos que creer que vamos a ver milagros en esta iglesia, en nuestras vidas, que no hay nada imposible para Él. Hablé con su padre y ya les conté eso el martes. Hablé con su padre y lo reté a creer. Le dije, Dios es Dios de milagros. Tenemos que declarar que la niña está bien, que su corazón está sano, que sus pulmones se curan, que su sistema digestivo también. Y todo le empezamos a declarar, que su corazón, un corazón nuevo, Señor. Y entonces él dice que fue, y no le dije, ora a través del cristal si no la puedes ver. Lo dejaron entrar y dice que pudo poner su mano sobre la niña y oró y declaró sanidad completa y total en todos sus órganos, en todos sus tejidos, y dice que la niña empezó a sonreír. Dice ahí la bebecita de 7 meses, una pequeñita que todavía no se ha desarrollado completamente, empezó a cobrar vida. A partir de ese momento la tenían con oxigenación. Dice que la desintubaron a las 12 horas, le habían quitado ya los tubos. Y hoy me acaban de reportar que aunque la niña todavía tiene oxígeno, que nada más le ponen así para estar respirando, ya no está intubada. Ya le están dando leche de fórmula y en 24 horas la piensan pasar ya que su mamá le empiece a dar de mamar. Quiere decir que ya la niña ya no está en terapia intensiva. Quiere decir que la niña va a salir. Y declararon que no tiene lesión en el corazón, que su estómago está evolucionando perfectamente bien, que aquel sangrado que tenía paró. Y ahorita están viendo que está un poquito amarilla por la bilirrubina y unas cosas, pero estamos declarando un hígado nuevo y todo nuevo. La gloria del Señor se está manifestando y creemos firmemente que a pesar de lo que oímos, vemos y sentimos, la gloria de Dios se va a manifestar y se está manifestando. Aquellos hombres creyeron que Dios podía hacer algo sobrenatural, algo maravilloso, algo espectacular. Querían
que les diera, devolviera la vista. Fíjese que fue la fe lo que cambió la situación, la que trajo la sanidad. Y una cosa tienes que entender: la fe la tienes que tener tú en tu vida para que tú tengas tu milagro que tú has estado pidiéndole al Señor. Nadie va a tener fe por ti. Tú a veces vienes y dices: ore usted por mí. Yo puedo orar por ti, puedo pedir que Dios te bendiga. El milagro puede suceder por nuestra fe, sí. Pero Dios le dijo a aquellos ciegos: ¿crees? ¿Crees que puedo? El reto es que tú tienes que creer. Por eso muchos no hemos visto esos milagros. Hemos visto milagros como Dios ayuda, como Dios apoya cuando nosotros oramos, porque creemos. Pero quiero decirte, hay una traducción, si saben de esas Biblias que no son una traducción directa del hebreo y del griego como se escribió la Biblia. Esas Biblias se les llama paráfrasis. Como Dios habla hoy, hay como 3, 4 Biblias que usan más palabras para hacernos entender. No es que quiere decir que esas palabras las usó el Señor Jesucristo o las inspiró el Espíritu Santo, sino que son palabras que amplían. Por eso dicen, no es una traducción, es una paráfrasis. Pero quiero decirles lo que tradujo una Biblia en paráfrasis, esta frase. ¿Cuál frase? Conforme a vuestra fe, dice, os sea hecho. Eso dice nuestra Biblia. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Ahora les voy a decir cómo tradujeron esa paráfrasis. Le dijo el Señor, dice que tocó sus ojos y les dijo: conviértete en lo que crees. En pocas palabras, les dijo: están creyendo, conviértanse en lo que creen. Lo que creen, eso va a ser hecho. ¿Quieren sanidad? Conviértanse en sanidad. Ustedes van a hacer la sanidad. Por eso tú tienes que convertirte en lo que crees. Al que cree, todo le es posible, y conforme a tu fe te será hecho. Entonces a mí me impacta esa frase: conviértete en lo que crees. Si tú te ves como un triunfador, vas a ser un triunfador. Si te ves sano, vas a estar sano. Si ves a tu hijo sano y libre y en tu casa en victoria, va a estar sano, libre y en victoria. No vas a ver milagro con dudas, con temor, con incredulidad. Es que a lo mejor no, es que he estado pidiendo durante años y no sucede nada. Pues no ha sucedido nada, pero hoy es el reto de Dios. Cree, conviértete en eso que crees. Ve ese milagro y decláralo todo el tiempo y todos los días, y el milagro va a venir a tu vida. Conviértanse en lo que creen. Y ellos decían: queremos ver, creemos que vamos a ver. Y cuando les tocó los ojos, dice, recobraron la vista. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad en esta mañana? Dios te está diciendo que tienes que superar con fe ese obstáculo que has tenido y que has venido soportando en tu hogar, en tu familia. Va a venir la salud, va a venir la abundancia, va a venir la sanidad y va a venir la victoria. Quiero decirles que todos nosotros somos producto de lo que hemos creído, porque Dios nos ha hecho lo que somos. Tenemos que tener cuidado con lo que creemos, porque esa fe en lo malo va a traer tristeza y muerte.
Pero si cambias y crees y te ves como Dios te ve, más que vencedor, con la habilidad de salir adelante, fuerte en el Señor, cabeza y no cola. Si te ves como Dios te ve, como un hijo de Dios, heredero, con autoridad, vencedor, victorioso, bendecido, prosperando y en victoria, entonces va a ser una realidad. Amén. ¿Hay alguien en esta mañana que trae algún problema? Póngase de pie. Si tienes un problema, una necesidad de un milagro en tu vida, ahí en tu lugar, ponte de pie. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? Ahí en tu lugar, ponte de pie. Este es el momento de declarar. Es el momento de decirle al Señor: ¿cuántos de ustedes se han estado fijando en lo que no han podido hacer? Dios te dice que comiences a ver lo que Él puede hacer. Entonces repite conmigo: Señor y Dios, hoy te pido perdón por mi pecado de incredulidad. He vivido viendo las cosas que no se pueden hacer, que no he podido hacer lo que no puedo hacer. Pero hoy decido ver todo lo que puedo hacer. Hoy decido creer y decido verme como tú me has visto, como tu hijo, como heredero de todas las cosas, con autoridad para vencer al diablo, al desánimo, al desaliento. Hoy me declaro vencedor, victorioso, bendecido, prosperando y en victoria. Y hoy declaro que mi poder reside en ti, porque lo que es imposible para mí, lo que es imposible para los hombres, es posible para ti. Gracias, Señor. Ahora decido vivir con fe. Gracias, Señor. Declaro que tu victoria es mi victoria y tu bendición en mi petición hoy se convierte en una realidad. Amén.